tardes, es un gusto recibirlo. Buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más en La Tarde en Casa. ¿Cómo está, María Inés? Bien, esta es una dinámica a la que nosotros, por más que tenemos años de trabajo en los medios de comunicación, no podemos acostumbrarnos. No. Nos vamos de un mundo vinculándonos con ustedes, el otro día volvemos a retomar el programa y el mundo es otro. Hoy es otro el mundo. Totalmente. Ya que haces una reflexión sobre nuestro trabajo, lo único que no podemos caer es en el cinismo de que nos dé lo mismo, que haya 80 muertos o que no haya ninguno, o que ocurran en un lugar o en el otro. Es cierto también que la cercanía, el caso por la brutalidad con la que se actúa. Alguien podrá decir, bueno, pues si ponía una bomba y morían, de hecho, en otros atentados, en el Bataclan murieron más de 130, en un tipo que entró. Las características espeluznantes hacen también a que uno resulte... Y a la gratuidad de saber que había mujeres, hombres, mujeres, niños, gente que estaba participando de algo que tenía que ver con una fiesta patriótica. Y bueno, el terror que no tiene fin ni tiene justificación, ¿verdad? El espacio físico es la Rambla de los Ingleses. Algunos compañeros nuestros que acaban de llegar de vacaciones julianas, justamente en Francia, nos comentaban que estuvieron allí. Rafa decía más temprano, hace un mes y medio, y empezaban a compartir acá entre nosotros fotos. Bueno, vale decir que hay un grupo de uruguayos, en este caso son 6 estudiantes, que se comunicaron con nuestro señor embajador acreditado ante el gobierno francés, el doctor prestigiosísimo investigador Guillermo Diguero. Es nuestro embajador y nos representa allí, y nos decía que habló con ese grupo de uruguayas que ya se están trasladando hacia París, saliendo de Niza, y que especialmente le informaron al embajador que se encontraban bien, que el contacto que hiciera con su familia, que querían manejarse o mantenerse al margen de ningún tipo de contacto periodístico. Así que nos alegramos muchísimo de que estas jóvenes estén bien. Creo que todas son jovencitas, pero para eso también quizás pueda darnos una mano el señor embajador. Muy buenas tardes desde aquí, doctor Diguero, ¿cómo le va? ¿Cómo está, Inés? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, un gusto recibirlo. ¿Cómo está, señor Sotelo? ¿Cómo le va? Muy bien, embajador. Y una anda? enorme tranquilidad para nosotros saber que usted está allí. Te agradezco mucho. Sí, además un hombre que... ¿Cuántos años vivió en Francia, Diguero? Y 30 años, así que conozco un poco este país. Conoce, claro, no solo debe conocer Niza, debe conocer mucho sobre la sociedad francesa y entender cómo está viviendo este momento, ¿no? Y ahí, si usted, evidentemente, esto fue un shock terrible, ¿no? Un atentado de estas características, por esa brutalidad tan salvaje, ¿no? Un camión que a toda velocidad embiste una manifestación de gente, es terrible, ¿no? Entonces hay un shock. Y al mismo tiempo hay dos elementos, que es una determinación, que el presidente lo dijo muy claro, que de no ceder a este tipo de manifestaciones, y de alguna manera el presidente habla de guerra contra el terrorismo y una gran determinación demostrada porque aumentó el estado de emergencia de 3 meses más, y además llamó a todos los reservistas militares a ayudar a la policía, aparte de que se ha aumentado muchísimo los contingentes de seguridad, ¿no? Era por el euro, que había una gran preocupación, que aparentemente no hubo ningún problema, pasó bien, pero igual, esto es terrible. Y al mismo tiempo una gran solidaridad, ¿no? La gente se ha manifestado para ayudar a los heridos, a los muertos, etcétera, en los cafés de Niza y en el Paseo de los Ingleses, en los hoteles, los taxis que se pusieron al servicio para transportar los heridos al hospital, el hospital que respondió magníficamente, y todo el personal del hospital, incluso los que estaban de licencia, volvieron a trabajar para ayudar. Digo, esa manifestación de solidaridad también que es muy, muy reconfortante, ¿no? Bien. Ese es un punto. Y el otro punto es que todavía el atentado no ha sido reivindicado. Efectivamente. Si bien tiene características que hacen pensar que puede ser Daesh que lo organizó, porque bueno, no es la primera vez que utilizan un vehículo como arma, ¿no? Hay que recordar el 11 de septiembre, las Torres Gemelas, en que se usaron aviones, ¿no? Bien. Pero este hombre, el problema que es tunecino, tiene 31 años, tenía antecedentes de delincuencia menor, pero no estaba
sindicado como vinculado al terrorismo ni a los movimientos islamistas radicales. Entonces, todavía no se sabe. Por otro lado, parecería que Daesh en los últimos atentados ha tomado una nueva política de no reivindicar para crear más confusión. Pero la verdad es que todavía no se sabe si fue Daesh que organizó este atentado o si es el hecho de una persona individualmente desequilibrada que hizo esto, ¿no? Bien. Embajador, Parece lo más probable que esto tenga vinculación con Daesh. embajador, usted hizo referencia a las declaraciones del presidente François Hollande que habló sobre la guerra al terrorismo. Le comento, le cito, quizás usted pueda comentarlo, dos reacciones. La primera, que fue inmediata, fue de la Gran Mezquita de París condenando este hecho como un atentado salvaje. La segunda son declaraciones de Marine Le Pen, que dijo que hasta que no se extermine el islamismo, esto no va a terminar, que no es lo mismo que la guerra contra el terrorismo, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. ¿Cómo, pensando además en el éxito que ha tenido este partido de extrema derecha en las últimas elecciones regionales, y pensando en el ciudadano común, cómo puede ser la reacción frente a este tipo de declaraciones y frente bueno, obviamente al atentado de ayer? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en Francia el Islam es la segunda religión. Tiene más de 5 millones de franceses que practican la religión islámica, ¿no? ¿verdad? Y que de ese Islam solamente un sector muy, pero muy minúsculo es el sector radicalizado. Por ejemplo, cuando usted habla de la mezquita de París, que es donde está el centro del Islam, es un sector moderado de musulmanes que practican la religión en forma moderada y que están perfectamente integrados en Francia, y a los que no hay que demonizar. Por ejemplo, no hay que caer en esos excesos como el de Marine Le Pen. Es cierto, hay algunas mezquitas salafistas, que es ese movimiento que viene de Arabia Saudita, radicales, y bueno, eso sí, hay que combatirlo porque están pregonando la violencia, ¿no? Pero es absolutamente minoritario eso, ¿no? Y no hay que demonizar a los musulmanes que están bien integrados en Francia. Señor embajador, el señor presidente francés ha adelantado que mantendrá esta situación de excepcionalidad, que de alguna manera había planificado, levantaba culminada la Copa Deportiva y el Tour de France, que eran los elementos que tenían como riesgos evidentes para estas convocatorias. Si la Copa quizás hubiera quedado en Francia y no en Portugal, hoy ya en el terreno de las conjeturas se presume que podría haberse dado una situación similar. Estamos hablando de conjeturas, pero aún así, salteando esas conjeturas, ¿qué tipo de medidas son las que se toman en la vida cotidiana para tratar de prevenir estas circunstancias por parte del gobierno francés? Y bueno, si usted lo mira objetivamente, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer para impedir que una persona tome un camión, lo alquile y después envista a la muchedumbre? Es difícil. Es un problema, yo diría, de servicio de inteligencia. La única solución es tener la información de si es posible infiltrar esos movimientos radicales y conseguir la información, porque de otra manera son totalmente imprevisibles. ¿Quién podía prever un camión iba a investir a la muchedumbre? Yo creo que eso es lo más importante, y estas medidas del estado de emergencia, la prolongación, permite, por ejemplo, allanar el domicilio de personas durante la noche, que no se puede hacer en Francia sin la orden de un juez. El estado de emergencia lo permite intervenir los teléfonos y permite tener a la gente en prisión más tiempo que el debido. Hay una cantidad de derechos individuales que caen con esto del estado de emergencia. Estaba prevista hasta el 26 de julio y ahora el presidente Hollande lo prolongó durante 3 meses. Ahí puede haber también repercusiones a nivel comercial y económico, porque a Niza llegan cada verano unos 5 millones de turistas, y estamos comenzando en vacaciones de verano allí, ¿no? Bueno, ya los atentados del 13 de noviembre afectaron muchísimo el turismo. Si usted habla con los taxistas en París,
les dicen que les bajó muchísimo el número de turismo, sobre todo los turistas de origen asiático han disminuido. Ha habido una disminución y seguramente esto también va a determinar una disminución, que es una de las grandes estrategias de Daesh, ¿no? Fíjense lo que pasó en Egipto, que con este atentado que hubo, estos atentados que hubo en Egipto, el turismo prácticamente ha disminuido, pero de una manera muy radicalísima. En Turquía, pasó lo ¿no? mismo con Tunisia, Sí, claro. con Turquía. Claro. Forma parte de la estrategia, es una guerra económica, es una forma de llevar adelante una guerra económica. Claro. Señor embajador, adelantábamos más temprano que un grupo de estudiantes uruguayos, no sé si son todas jóvenes, se encontraba en Niza, que están todas muy bien de salud y que pidieron reserva sobre su situación y se están desplazando ya hacia París. ¿Descartamos que haya uruguayos entre las víctimas? Bueno, descartar a 100% no se puede todavía porque no están todas identificadas las víctimas, pero por ahora no tenemos conocimiento de ninguna víctima de origen uruguayo. Y pensamos que no la hay, pero no lo puedo afirmar a 100% porque la identificación lleva su tiempo, porque hay muchos turistas por ahora hay 84 muertos, de los cuales hay 10 niños y adolescentes. Y después hay 20 a 25 que están en estado gravísimo en los servicios de reanimación y otros 25 que están en estado grave. Esa es la situación actual, quiere decir que el número de 84 seguramente y lamentablemente va a aumentar. Por ahora no tenemos ninguna información de ningún uruguayo que esté vinculado entre las víctimas. Seguramente. Y esta gente, estas muchachas, por suerte, no estaban en el paseo de los ingleses. Nuestra cónsul, Carolina Sena, habló con ellas y, bueno, por suerte no estaban, están bien, están volviendo hacia París. Pero no quieren, ¿sí? Como usted lo dijo, tener contacto con la prensa, lo cual, porque, bueno, están bajo la influencia, esto tiene que haber sido un shock psicológico muy importante. Seguramente que sí. Vale decir que aquí en nuestro país comenzaba una recepción en el Hotel del Prado, presidida por el señor embajador. Era un día de fiesta y nos imaginamos que lo mismo se replicaba en todas las embajadas y en toda Francia. Y bueno, pero es el 14 de julio que es la fiesta nacional, es la toma de la Bastilla, y bueno, justamente en Niza eran los fuegos artificiales que se hacían para conmemorar la fiesta nacional. Primó y en toda Francia, pues. La fraternité entre los franceses a partir de este atentado. Sí, no, ha habido un movimiento de solidaridad muy importante y muy reconfortante de alguna manera, dentro de todo el dolor que esto significa, ¿no? Le agradecemos mucho el contacto desde aquí, desde Montevideo, tranquilizador y además bien informado. Señor embajador acreditado ante el gobierno francés, el doctor Guillermo Diguero, muchas gracias en nombre de este equipo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Bueno, se investiga, además, fue detenida la esposa de este joven, de este hombre, ¿no? tunecino, franco-tunecino, fue detenida hoy. Se investiga también el camión, algún otro posible contacto en las primeras horas que siguen al atentado, del cual transcurrieron hace 15 horas aproximadamente, ¿no? Como decía el señor embajador, la información empodera y de alguna manera quizás si haya una organización terrorista que respalde esto, no compartirla genera inestabilidad. Es decir, este hombre tenía en un primer momento armas que se sospechaba que eran de grueso calibre, y luego se descubrió que esas armas eran de juguete. O sea, no eran de verdad, que tenía granada, por lo menos una granada en el camión, también era de juguete. O sea, hay unas señales como cruzadas que nos permiten por ahora solamente hacer conjeturas. Había alquilado este camión el lunes de esta semana, tenía denuncias por, decía el embajador, delitos menores. A la luz de lo que está sucediendo, también tendríamos que repensar esa adjetivación, porque tenía denuncias por violencia doméstica, por violencia de género, justamente de esa mujer con la que, bueno, tenía una relación de pareja, pero la misma, bueno, se estaba diluyendo. Y por último, hablando de su condición religiosa, no parecía muy afecto a llevar adelante con perfección el mes del Ramadán, que es un mes en el que, bueno, se
Sí, tiene muchas procura la horas de ayuno y medicación, meditación, claro. el ayuno, una vida reservada y justamente meditativa. Era un hombre que, según dicen, en estos días se le había visto en fiestas y bueno, y realmente no parece ser una persona que llevar adelante en profundidad su fe. Por lo tanto, también hay como señales cruzadas en torno a estas circunstancias. Sí que una de las armas la disparó y la disparó sobre la multitud, está confirmado, así que además de esas armas falsas, sí llevaba bueno, un arma con la que además del daño que hizo con el vehículo, también mató gente. Vamos al contacto con la colega Andrea Olea, que es periodista de AFP, que está en París. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas tardes, aquí en Hola, Montevideo. buenas Gracias por tardes. atendernos. Buenas tardes a las dos. Bienvenida, muchas gracias. Algo para corregirnos, porque la información que tenemos es la que está llegando, pero tú estás más cerca. Sí, bueno, en realidad simplemente a lo mejor puntualizar A ver. que quizás no habría que hablar tan rápido como se ha hecho de que sea un atentado terrorista. Bien. Que si bien el fiscal antiterrorista de Francia, de París, François Molin, ha dicho que bueno, pues que sí, que se corresponde con el llamamiento al asesinato que han lanzado grupos terroristas, es cierto que este individuo era totalmente desconocido para los servicios de inteligencia franceses. No había estado fichado, no había dado muestras de radicalismo y con todo ello se suma los datos que se van conociendo sobre su vida personal, ¿no? Lo que habéis estado comentando en este momento, pues de historial de violencia conyugal, de problemas de violencia, vecinos hablando directamente de problemas psicológicos, psiquiátricos. Entonces hay que ser un poco precavido y ver qué más datos van llegando. Porque todavía no está claro. ¿Qué podría motivar a una persona a atacar con un camión a una multitud de esa manera y matar a más de 80 y un centenar? Gente. No, digo porque hay sí además de que era un joven musulmán, una convocatoria del portavoz del Ejército Islámico, Abu Mohamed al-Adnani, entre otras cosas, atacar con un infiel francés o estadounidense, romperle el cráneo con una piedra, matarlo a cuchilladas o arrollarlo con un vehículo. Quizás por allí pueda haber una pista que pueda llevar a François Hollande a decir que fue un atentado terrorista. El Estado Islámico es muy drástico, sí. Por supuesto, no se descarta en ningún caso, y es verdad que el hecho de que haya sido incluso en el día de la fiesta nacional, que sí cabe una fecha aún más emblemática, además contra una ciudad como es Niza, que es una ciudad muy turística, obviamente hay un montón de de elementos que llevan a pensar que es un atentado terrorista, y es la deducción lógica, por supuesto. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta otra serie de factores que se van conociendo y que de momento no hay nadie que haya reivindicado el ataque. Entonces simplemente es el hecho de que hay que ser un poco prudentes y no descartar una cosa sobre la otra. Ha habido señales en ambos sentidos y sabemos que el Estado Islámico muchas veces se aprovecha de estos lobos solitarios, claro, ¿no? De estas personas que actúan por cuenta propia y reivindican sin haber tenido ningún tipo de contacto previo con el Estado Islámico. Entonces está por ver. Vamos a ver qué informaciones nos van llegando en las próximas horas. Bien, algunas personas con las que contactábamos nosotros más temprano aquí en nuestro canal nos decían lo que pasa que este estado de emergencia ya estaba siendo muy laxo, es decir, alguien nos contaba, se iba al supermercado, las personas abrían la bolsa como para mostrar su contenido, nadie miraba, sin embargo, es decir, como que ya todos se habían acostumbrado a vivir sin demasiada alerta. Quizás sea muy sano desde el punto de vista psicológico no vivir en estado de alerta permanente, pero ¿cómo está viviendo esto Francia y cómo estaba viviendo este estado de emergencia que ahora es prorrogado por 3 meses más? A ver, el problema de un estado de emergencia, también conocido como estado de excepción, es precisamente que es excepcional. Claro. En el momento en que se prorroga de forma indefinida, y ya llevábamos 6 meses, es muy difícil mantener el mismo estado de alerta
las fuerzas de seguridad están cansadas, los soldados que tienen que estar patrullando todo el tiempo. De hecho, ahora mismo Hollande va a llamar a reservistas, porque no se puede mantener ese estado de control durante tantísimo tiempo sin que haya fallas, obviamente. Al mismo tiempo, no existe ningún estado perfecto. Estamos viendo a un señor que no tenía ningún tipo de antecedente terrorista. Una información que aparecía en Le Monde hablaba de que, bueno, pues que el año pasado se condenó en total a unas 300, 400.000 personas en Francia por distintos delitos de violencia. Entonces, es imposible estar completamente alerta y tener totalmente fichado a todo el mundo que tiene algún tipo de antecedente penal. Eso no quiere decir que no se hayan cometido errores, pero mantener ese estado de forma permanente a mí me parece difícil. Bien. Y además tiene efectos quizá perversos en el sentido de que en muchos casos pues asociaciones de derechos humanos, ONGs, están criticando que ese estado de alerta se está utilizando al mismo tiempo en ocasiones para otro tipo de detenciones, pues Bien. para manifestaciones en contra del gobierno, pues prohibirlas de una forma u otra, detener a personas que no tienen ningún tipo de vínculo con organizaciones terroristas, sino que son, por ejemplo, militantes ecologistas, como fue en el caso de la cumbre de la COP21, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues también es una situación complicada, ¿no? Y vamos a ver si sirve o no sirve de algo el prolongar una vez más el estado de emergencia, que al mismo tiempo, bueno, pues es una medida, se entiende, lógica, ¿no? Cuando ocurre una cosa como la que ha ocurrido ayer. Andrea, sabemos que está detenida la esposa y no hay cómplices, no hay pistas o no hay ningún otro dato que permita establecer si actuó enteramente solo o si había alguien más enterado o en fin, que compartiera con él este atentado en algún grado. Bueno, a ver, la persona, bueno, la mujer o exmujer, ¿no? Están en proceso de separación. Sí. Lo que se entiende es que bueno, pues sí, han detenido a esta mujer y también a otras personas de su entorno para interrogarlas, para precisamente tratar de esclarecer si esos cómplices han existido o no han existido, porque de momento la investigación está en una fase muy preliminar, ¿no? Han pasado apenas horas, no han pasado ni 24 horas desde que se produjo el atentado. Entonces está por ver si esta persona tiene algún tipo de relación o no tiene absolutamente ningún tipo de relación. Más que nada sabiendo pues lo que hemos sabido ahora recientemente, que bueno, pues que era violento con ella, que se estaban separando. Esa chica puede tener algo que ver o puede estar totalmente fuera de la cuestión, ¿no? Es algo que se va a ver en Andrea, las próximas horas. te agradecemos mucho el contacto. ¿Se esperan más víctimas para las próximas horas? Hay al menos medio centenar de personas que están entre la vida y la muerte. Es posible, sí, es muy posible que haya más víctimas en las próximas horas. Esperemos que no, pero todo apunta a que sí. Bien, nos quedamos en contacto contigo por línea interna en la medida que podamos retomar información, si es que comienza a aparecer otro tipo de información u otra profundización, localidad en torno a este tema. En principio, entonces, bueno, nuestro abrazo apretado desde aquí, desde bien lejos, en la medida de lo posible para contener, porque todavía están en estado de shock, o sea, hay todo un protocolo que tiene nuestra propia mente para tratar de procesar estas cosas y bueno, no han pasado 24 horas, ¿no? Sí. Lamentablemente, el problema es que es extraño de decir, y creo que hace 2 o 3 años no se me habría ocurrido hacer un comentario así, pero creo que en cierta forma Europa lamentablemente se va acostumbrando, va naturalizando este tipo de atentados. Cada vez ocurren con mayor frecuencia. Entonces la forma de reaccionar también se va cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que personalmente hace 3 días hablaba con un amigo y le decía, me extrañaría que no ocurriera algo el día de la fiesta nacional. Claro. Nos vamos acostumbrando, es algo que da un poco de miedo y al mismo tiempo sí, la gente está en shock porque cuando te toca pues una situación de esas características tan cerca, nadie está preparado, ¿no? Y bueno, tenemos eso que llamamos en periodismo el kilómetro sentimental, bueno, pues cuando una tragedia toca cerca, pues obviamente te afecta más. Y sí, obvio, la gente está muy tocada.
Te agradecemos especialmente, aún así, haber aceptado este contacto con La Tarde en Casa. La colega es periodista de AFP, está en París, allí se está procesando toda esta información. Si tenemos o ella tiene más información para aportarnos, volveremos a restablecer este contacto. Gracias, Andrea. Gracias a vosotros. Muy amable, gracias. Bueno, Bien. y ahí ya surgió una polémica con relación a la difusión de imágenes muy crueles difundidas por las cadenas públicas de televisión en Francia. Emitieron un comunicado en la que reconocen que las cadenas emitieron tras el ataque en esa imágenes brutales que no fueron sometidas a las verificaciones habituales y provocaron airadas reacciones. Hay imágenes terribles, hay uno de un hombre junto al cadáver de su mujer. Esto es todo un debate paralelo que por suerte en Francia se procesa de una manera pública, involucra a las cadenas de televisión pública, a los periodistas que tienen que tomar decisiones sobre cuál es el límite entre informar o la necesidad de mostrar algún tipo de imágenes que permitan al espectador, al televidente, comprender cabalmente qué es lo que pasó y cuando eso se vuelve realmente cruel y además expone a la víctima y a los familiares de la víctima y a la ciudadanía a imágenes que lo único que hacen es causar pavor, pero no aportan nada de la información. Un debate muy un debate no, porque en rigor las cadenas reconocieron... Sí, ellos pidieron disculpas. Claro, pidieron disculpas, pero en el primer momento se les hizo imposible, o por lo menos no tomaron las precauciones necesarias. Rápidamente destacar que esto también puede ser que tenga que ver con una serie de conductas, entre las que por lo pronto yo en lo personal me involucré a nivel de Twitter, de exhortar a no repetir gratuitamente estas imágenes, porque por un lado se favorece ese terror que es el objetivo del terrorismo, y por otro lado, para proteger a quien las ve. No es que uno se ponga en el rol de proteger, pero sí a veces con un mero clic se está encadenando una imagen que puede tener repercusiones de las que no tenemos control. Vale decir que todo lo que se ha visto seguramente daña en algún lugar la psicología de cualquiera de nosotros, pero las cadenas de televisión y esos periodistas también tienen que tener claro que la televisión es un medio de comunicación que es visto por niños, es visto por personas que pueden estar atravesando una dificultad. Entonces, cuando se van a compartir esas imágenes, que se hagan las advertencias pertinentes para justamente no volver a victimizar a las víctimas, que ya lo fueron, o en todo caso a quienes la están viendo, y ahí los convierten directamente en víctimas. Vamos nuevamente a hacer una pausa. Perdón, es la primera del programa. Un consejito. Vamos a un consejo. ¿Qué les parece? Está venido. Compartimos con ustedes un consejo de salud y flora y después pausa. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para saborear el mejor mate con yerba Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es yerba Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades, ginkgo biloba, extra suave y modela mate, para cuidar tu figura. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Y ahora, comprando yerba Salud y Flora en Tata Multiahorro, te podés volver a tu casa en auto, porque con yerba Salud y Flora y Tata Multiahorro participás en un sorteo de un 0 kilómetro. Toma mate con yerba Salud y Flora, el mate por naturaleza. Este jueves empezamos las clases particulares con tu hijo. Y para tocar el saxo hay que tomar mucho aire. Por eso te recomiendo el Lisoform automático, que neutraliza todos los malos olores de tu casa. Lisoform, cuida lo que querés.